El mensaje está claro. O te comportas en la tierra o terminarás en el infierno con el trasero roto. En esta nueva entrega analizaré la obra más famosa del Bosco. Esto es filosofía en la arquitectura y en el arte. Hoy nos adentramos en el Jardín de las Delicias. Grande habrá sido la impresión de Felipe II cuando vio por primera vez la obra más famosa del Bosco. Y como monarca todopoderoso, no dudó en adquirirla y donarla a la plasmación de sus desvelos, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Se trata de un óleo sobre madera de roble, compuesto en tríptico con un panel central que tiene el doble de las dimensiones de sus dos extremos. En la Europa de 1500 era común recibir este tipo de encargos de trípticos que normalmente se mantenían a puertas cerradas y solamente se abrían en ocasiones especiales para un público selecto y culto. Algunos trípticos eran para retablos de algunas iglesias, pero el que hoy nos compete fue un encargo particular. En tiempos en que Colón realizaba sus viajes a América, el Bosco pintaba esta gran obra del arte universal. El autor de esta pieza es Hieronymus van Aken, afamado pintor holandés que adopta un seudónimo relacionado con la ciudad de origen, Hertogenbosch, denominándose Hieronymus Bosch, que al castellanizarlo hoy lo conocemos como el Bosco. Existen diversas interpretaciones de este tríptico cuyo título desconocemos, pero que a partir del bibliotecario del Escorial, Fray José de Sigüenza, lo conocemos como el Jardín de las Delicias. Algunos críticos hablan de un proto-surrealismo, otros hablan de alucinaciones fantásticas y, en lo particular, adhiero a aquellas posturas que hablan de una lección cristiana moralizante. Debemos entender cómo el Bosco se posiciona como demiurgo, como creador, y quizás debamos visualizarlo como si nos mirara desde el panel central y a su derecha se encuentra el paraíso y a su izquierda se encuentra el infierno. Al igual que de su autor, poco se conoce en torno a la inspiración para esta obra. Por lo tanto, voy a dar mi interpretación personal. La imagen más corriente que tenemos del Jardín de las Delicias es de un panel central profusamente colorido, flanqueado por dos paneles laterales cuya temática se contrapone. Menos conocido es el hecho de que los paneles laterales están pintados a ambos lados, de forma que al cerrar el tríptico aparece una composición unitaria de un mundo primigenio. A la izquierda de la composición encontramos a Dios Padre que está comandando la creación del mundo. La composición se presenta en proceso gestativo, ya que solamente se han plasmado en la escena el reino mineral y el reino vegetal, quedando aún por crearse a los animales y a los seres humanos. El autor opta por pintar en tonos monocromáticos, en grises, en blancos y en negros, en una técnica que se denomina grisalla. Dicha escena contrasta con el colorido del interior. Si abrimos el tríptico y miramos el panel central, podemos observar una composición en base a una simetría axial con eje vertical. También podemos dividir a este panel en 4 cuadrantes.
Si a la mitad superior le trazamos las diagonales, obtendremos el centro de la fuente en esfera azul que comanda dicha zona. Si a la mitad superior le buscamos sus dimensiones áureas, obtendremos dos líneas horizontales que enmarcan los tres objetos más importantes de este sector y a su vez enmarcan estas líneas orillas y horizontes cercanos. En cambio, en la mitad inferior de la obra reina el caos y el vicio, y es por eso que la composición se presenta desestructurada. En el panel lateral que se encuentra a nuestra izquierda, encontramos también una composición en base a una simetría axial de eje vertical. La misma está configurada en la parte inferior por Dios Padre y en la parte superior por una fuente primigenia. A la derecha de Dios Padre se encuentra Adán y a su izquierda Eva. En el panel a nuestra derecha también se pueden divisar cuatro cuadrantes iguales, aunque quizás la composición está un poco más caótica. Si trazamos las dimensiones áureas de la mitad inferior de este panel, obtendremos dos líneas horizontales que enmarcan al monarca bestia que engulle a personas a la vez que los defeca y los filtra para precipitarse en el abismo. En la parte superior de este panel aparece el hombre árbol, el personaje de mayor escala de la obra. A nivel cromático, en el panel del paraíso, predominan los verdes, los azules y los rosas. Al no poseer colores cálidos, quizás el autor nos sugiera cierta inocencia o ausencia de pecado. En cambio, en el panel central, los verdes contrastan con rojos intensos que connotan la lujuria y el vicio. También, a nivel cromático, el panel a nuestra derecha, correspondiente al infierno, se diferencia notablemente de los dos paneles anteriores. Allí predominan los colores oscuros, donde reina la noche y las huestes del infierno hacen de las suyas con los sentenciados. En la composición global, el Bosco contrapone arquitecturas primigenias, como la que aparece en el panel del paraíso, con una arquitectura un poco más humanizada en el panel central, correspondiente al mundo concreto, y a su vez, en el panel del infierno, arquitecturas más parecidas con las de nuestras ciudades, quizás condenando los excesos urbanos alejados de la naturaleza de nuestro mundo. Es de destacar la fantasiosa imaginación del autor en plasmar arquitecturas que son mezcla de cromlechs prehistóricos con formaciones rocosas y fantásticas especies vegetales. En el panel del paraíso, la fuente primigenia es del mismo color que la túnica de Dios Padre, quizás para expresarnos que de esa fuente emana la vida y en cuyo centro hay una esfera que podemos asociar a la esfera del mundo, una esfera que es hueca y en su centro hay un búho, quizás sugiriéndonos el misterio. Dios Padre es uno de los dos personajes de la obra que nos mira directamente a nuestros ojos. El otro es el hombre árbol del infierno. Tanto Dios Padre como la fuente primigenia señalan la dualidad de nuestro mundo. A nuestra izquierda todo es activo, ahí tenemos a Adán, naturaleza masculina, con vegetales que crecen vigorosos, con animales que beben del lago de la vida, y a nuestra derecha tenemos una parte pasiva simbolizada por Eva, con un lago a sus pies que quizás simbolice un pubis femenino, y también el universo de las pasiones, las sensaciones
la psique, quizás esbozado en ese rostro que está constituido por alimañas y especies vegetales. En el panel central, la lujuria está simbolizada por el color rojo, presente en las frutas del pecado y en una especie de carpa con apariencia de árbol. Cientos de seres humanos y animales actúan a placer, como si no hubiese mañana, en una escena que sin ser explícita sugiere perversidad. En este caso, no interesa la escala de aves, de animales y humanos, pues lo que cuentan son sus actos, que al estar librados a su propio juicio, son pecaminosos a los ojos de Dios. El tema del panel central es una denuncia de la corrupción del mundo. La fuente primigenia de la vida se ha tornado resquebrajada, con colores azules, toques rosas y rojos, que aún emanan vida, pero no con la pureza de antaño. Abajo del lago, donde desembocan los 4 ríos primigenios, los seres vivos han fabricado un estanque para bañar sus placeres terrenales. Aparentemente, todo está permitido y todo sucede como si Dios no existiese. A pesar de la vergüenza inicial de Adán y Eva, los seres humanos de este mundo aún se ven desnudos, pero con conciencia, prontos a cometer actos heréticos. Ante tanto escándalo, las acciones desembocan en el tercer panel, el del infierno. He aquí el sector más inquietante y a la vez el más atractivo de la obra. Es un infierno a donde irán a parar irremediablemente los condenados, aquellos que tuvieron desenfreno en el mundo terrenal. Sin embargo, no es un infierno de sufrimiento y lamentaciones, porque todos los castigos posibles son asumidos con cierta naturalidad y desasosiego. Al mirar a este panel, inmediatamente nuestra vista se desplaza a ese hombre árbol, que tiene su trasero roto y que, al igual que Dios Padre, nos mira interpelándonos. Algunos investigadores quieren ver en este personaje a un autorretrato del Bosco, pero esto no está comprobado. Su mirada no es de sufrimiento, sino de resignación y cierta tranquilidad. Dicha expresión es un tanto desconcertante. Según cuentan algunos biógrafos, durante la infancia del Bosco ocurrió un terrible incendio en su ciudad natal, impresión que lo marcó definitivamente, imaginándose a dicho incidente como imagen viva del infierno. Podemos observar aquí escenas terriblemente atractivas, donde predominan las sombras cuyas siluetas se recortan entre las llamas y el humo. Ejércitos infernales cruzan puentes sobre lagos de lava. Parece claro que el Bosco pretende condenar a los músicos directamente al infierno, puesto que presuntamente todos sus encantos e instrumentos son objetos de perdición. Comenzando por un cuchillo que corta 2 orejas, como cercenando el sentido auditivo para que no se escuchen composiciones musicales pecaminosas. Diversos instrumentos musicales aparecen como instrumentos de tortura. Un extraño monarca con cabeza de ave devora a una persona y está sentado en un inodoro de dormitorio de la época, que a su vez contiene una bolsa donde caen sus heces, filtrando a los desdichados quienes caen en un pozo sin fondo. Mucho podríamos analizar de estos 3 paneles, pero vayan estos apuntes a modo de síntesis. ¿Qué te ha parecido este análisis? Déjame saberlo en comentarios. Sigue nuestras redes. Suscríbete y comparte este video a efectos de seguir creciendo en este canal que hemos denominado Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. Nos vemos.